Un buen día, es un gusto para mí poder estar acompañándolos el día de hoy en esta ponencia, una muerte contada desde la psicología de los cuidados paliativos, una vivencia desde el paciente, su familia y el equipo asistencial. Iniciamos con el planteamiento del problema citando a Vallés, Limonero, Romero y Arranz, donde nos evidencian que la medicina ha considerado tradicionalmente la muerte como su principal enemigo, de manera que el pensamiento médico tiende a configurar la muerte como un fenómeno teóricamente evitable y a interpretar el fallecimiento de un paciente como un fracaso. Cabría entonces preguntarnos de qué manera puede la medicina establecer cuándo es el momento de decretar el momento final de la vida de un paciente si tan solo ve la muerte como enemigo hacia el fracaso. Entonces, en el acompañamiento de este planteamiento, debíamos hacer una intervención de un caso clínico en una institución de tercer nivel en Antioquia desde la psicología de los cuidados paliativos. El eje fundamental iba a estar centrado en el paciente, desde su diagnóstico hasta el fallecimiento, identificando cada una de las necesidades. Pero acá, acorde a unas situaciones cambiantes, tuvimos que intervenir su grupo familiar en duelo, pero adicionalmente el equipo asistencial, especialmente en los temas que estaban relacionados con ese impacto de la muerte propia y la muerte de sus pacientes. Colocándolos un poquito en un contexto, voy a describirles un poco como las características de quién era nuestro paciente. Su nombre era Luis Felipe, 54 años de edad, nacido en Yarumal. Su escolaridad fue básica primaria, estaba en unión libre hace 26 años, tenía 3 hijos. Estaba pensionado por invalidez porque hacía 2 años tenía el diagnóstico, antes se dedicaba como oficial de la construcción. Y como otro antecedente era exfumador hace 2 años y consumía licor una vez al mes, negando el consumo de otras sustancias psicoactivas. Como otros antecedentes encontramos que residía en Bello desde los 14 años, es el segundo hijo de 7 hermanos y es muy importante tener en cuenta que él aportaba y apoyaba también soporte económico de algunos hermanos. El padre murió hace 2 años por cáncer de próstata, su hermano falleció hace 1 año por caída desde altura, su sobrina falleció hace 6 meses por accidente automovilístico y su madre había fallecido recientemente hace unos 3 meses por afección respiratoria, pero cree que fue por cáncer de pulmón. En la parte clínica, los hallazgos clínicos encontramos un paciente con diagnóstico de leucemia mieloide aguda en recaída, con compromiso ocular izquierdo, trombocitopenia secundaria en estudio, neutropenia febril, absceso anal, tumor maligno del conducto anal que también estaba en estudio, sepsis y adicional venía hace una semana con una hiporexia muy marcada por hemorragia nasal persistente que le estaba causando muchas dificultades y estaba incidiendo obviamente en la ingesta alimentaria. El paciente se encuentra consciente, con el lenguaje claro, coherente, ubicado en tiempo, espacio, persona. Había la habilidad afectiva por ver el deterioro clínico que estaba teniendo, adicional unos rasgos ansiosos por no tener una evolución favorable. Capacidad introspectiva, estaba centrado en toda su realidad en el presente, también centrado y con claridad en las complicaciones. Refería temor a la muerte asociadas a las falencias económicas y de soporte de la familia. El paciente previo a la hospitalización había sensibilizado a su familia sobre no reanimación, no intubación en caso de complicaciones. Elaboró una lista de deseos en una de las sesiones que se las comparto, era no intubación, no quería estar conectado a la vida de manera innecesaria, morir en el hospital para que en casa tengan el recuerdo de cuando estaba vivo, velación muy corta, cremación y cenizas, arrojarlas en un arroyo en la finca en Yarumal, que la esposa procurara que todos los hijos estudiaran, que vivieran felices, no cogieran malos vicios, que su hijo terminara el bachillerato, buscara una tecnología y fuera más unido a la familia, que no se separaran y cuidaran a la mamá, que no lo olvidaran, y su último deseo fue ver a su hijo de 11 años, a quien llevaba 32 días de hospitalización sin verlo y quería despedirse de él.
Encontramos en la familia la necesidad de un duelo anticipado porque el paciente había sensibilizado sobre el desistimiento de reanimación e intubación, porque el paciente también había vivido una experiencia traumática con su padre en la UCI al momento de fallecer. La familia, con tristeza, comprende el proceso, acepta acompañarlo desde el amor y el perdón. Se aborda un protocolo clínico en el hospital con autorización de ambos padres y acompañamiento de los mismos para la preparación del menor de edad para el ingreso de la despedida como lista de deseo 32 horas antes de la muerte en la unidad de cuidados especiales. Y también en el contexto se desarrolló el duelo posterior al fallecimiento por un impacto emocional que generó al comienzo del protocolo el especialista en la esposa por unas palabras importantes y significativas. Con el equipo de salud, durante el proceso de protocolo de intervención, con el ingreso en la unidad de cuidados especiales, se pudo evidenciar desde la observación que algunos de los personal de apoyo se quedaron viendo una escena tras los ventanales que afectaron el momento de privacidad de este núcleo familiar. Adicional al protocolo, con el niño fue interrumpido por el oncólogo tratante cuando entra a la sala, a la habitación de la unidad de cuidados especiales, le dice a la madre frente al paciente y frente a su hijo que ella sería la culpable de dejar al niño sin su padre por no insistirle en continuar el tratamiento que requería una intubación. Entonces, ¿cómo empezamos la justificación? Empezamos una justificación reconociendo que tenemos que ir más allá, ¿cierto? Cuando estamos hablando de pacientes que están en una fase terminal de la vida. Hay que ser como profesionales de la salud objetivos, actuar con completo profesionalismo, teniendo todo el rigor científico, la objetividad, pero primando siempre la humanidad para poder brindarle ese bienestar al paciente, porque no se nos puede olvidar que es el paciente el que debe ser el protagonista de su propio final de vida y por lo tanto tiene todo el derecho a que se prevalezca ese principio de la autonomía tan importante y fundamental en esa toma de decisiones. Trayendo a Isa Fonnegra, entonces ella nos habla de que hay que ser más que médico, un psicoterapeuta al trabajar con pacientes en fase terminal. Que se tenga clara la confrontación con la propia muerte y la claridad de entender el proceso de los duelos y una resolución de las propias pérdidas. También citamos a Callahan, donde nos dice el tratamiento médico deberá ofrecerse de forma que fomente y no de forma que amenace la posibilidad de una muerte tranquila, definiendo según el texto una muerte tranquila, una en la que el dolor y el sufrimiento se reduzca mediante unos cuidados paliativos adecuados, donde el paciente nunca se le abandone ni se descuide y en las que los cuidados se consideren igual de importantes para los que no vayan a sobrevivir como para los que sí. Cuando encontramos también la vivencia de los duelos en la familia, nos encontramos también con la percepción que se habla del desequilibrio interno ante la pérdida de un ser querido y esto va a repercutir en el dolor y en la necesidad de una ayuda para confrontar ese dolor. Worden entonces nos plantea el conocimiento de la configuración total de la familia, la posición funcional de la persona moribunda en ella y el nivel de adaptación vital total son importantes para cualquiera que intente ayudar a una familia antes, durante y después de la muerte. Como objetivo general, entonces pretendíamos describir desde la visión de la psicología de los cuidados paliativos el proceso de intervención de un caso clínico con los principales factores de abordaje integral que incidieron en un paciente con enfermedad oncológica con recaída sin evolución favorable de la calidad de vida y que enfrenta el proceso de la muerte desde la triada paciente, familia y equipo asistencial. Como los objetivos específicos, adicionalmente, acompañar el proceso de preparación de duelo anticipado y afrontamiento de la muerte de los pacientes y su grupo familiar que se encuentran atravesando la condición de una enfermedad crónica en fase terminal. Identificar por medio de una encuesta semiestructurada los afrontamientos emocionales que presenta el personal asistencial de la UCI y de la UCE y oncología del Hospital de Tercer Nivel de Atención frente a la atención de los pacientes en fase crónica terminal.
La metodología que desarrollamos fue la metodología de investigación de acción participativa. Tuvimos 3 participantes, fue el paciente con enfermedad oncológica en fase final de vida, su núcleo familiar y el personal de la salud de la sala cargo. Aquí estaban médicos auxiliares de enfermería y enfermeros profesionales. La información se obtuvo a través de entrevistas abiertas utilizando técnica de intervención en crisis. Se efectuaron 6 sesiones con el paciente. Con la familia se abordaron entrevistas abiertas individuales y grupales centradas en la necesidad del duelo anticipado y posterior a la muerte. Y con el personal de la salud se hizo la exploración a través de observación participante y una encuesta semiestructurada para los de UCI, UCE y la unidad de oncología. Adicional, se hicieron recomendaciones al equipo de atención al usuario con entregar los resultados de manera anónima, protegiendo obviamente la identidad de los participantes. Compartimos los resultados, entonces los dividimos, los resultados relacionados con el paciente. El primero es que observamos que luego de 35 días de hospitalización se dio un reporte de 1.647 notas clínicas que registraban la evolución solamente de síntomas físicos y una sola estaba correspondiendo a una intervención por psicología luego de 20 días de estancia hospitalaria. Adicional, en diferentes sesiones con énfasis en psicología de los cuidados paliativos, se centró en el paciente 6 sesiones, se lograron hacer 6 sesiones donde se identificaron necesidades emocionales, se intervino afrontamientos de asuntos pendientes, perdón, resolución de conflictos y se elaboró la lista de deseos que compartió con su familia. 32 horas antes del fallecimiento se logra el ingreso de su hijo menor a la unidad de cuidados especiales, un niño que no veía hace 32 días y fue 32 horas antes de la muerte. El niño se centra en darle gracias a su padre por la presencia en su vida y de manera espontánea y natural le comunica que no tuviera miedo a morir porque iba a conocer a Dios. Otros resultados es que el paciente logra fallecer en el hospital en una habitación privada, fue por falla multisistémica, en acompañamiento de su segundo hijo. Este tuvo la oportunidad de acercarse de nuevo a su padre, luego de un tiempo de ausencia, de pedir perdón y reconocerle con el agradecimiento pues ese rol que había tenido en su vida. Paciente que fallece tranquilo, tuvo acompañamiento espiritual, manifestó aceptación de su proceso final de vida y el personal asistencial estuvo atento de las manifestaciones de dolor. Y se favoreció pues como el entorno privado a la familia. Relacionado con la familia, entonces elaboramos una intervención en crisis para el duelo anticipado en forma grupal e individual por recaída del cuadro clínico del paciente y patología sin evolución favorable y el deseo de la no reanimación. Se efectuó protocolo para preparación de menor de edad, donde se pudo hablar con el padre por solicitud y deseo del padre para la despedida. Y se requirió el apoyo en familia porque el médico tratante no estaba de acuerdo con el desistimiento del paciente y ello generó duda en la esposa, principalmente sentimiento de culpa. Me hace sentir como si yo lo fuera a matar. Relacionado con la familia, posterior al fallecimiento, se establece atención domiciliaria, ya no era en el hospital, sino en el domicilio, se hace intervención en crisis con encuentros semanales de forma grupal, se realizaron 2 y luego 3 se hicieron con cada uno de los integrantes sobre el duelo, fases del duelo, tareas del duelo, la recolocación del difunto y aceptación de la pérdida. Se hizo seguimiento telefónico durante 3 meses posteriores al proceso de afrontamiento familiar en el duelo y con la esposa se encuentra proceso de aceptación y adaptación a vivir sin el esposo, se interviene sobre el perdón, con la hija se encuentra en una fase de duelo, de frustración, ira y un poco de distanciamiento afectivo de su núcleo familiar. Con el hijo del medio no fue posible el contacto por sus actividades laborales, pero en una llamada telefónica hablaba de llanto eventual, recuerdos positivos y emociones de nostalgia. Con el hijo mejor lo percibían muy tranquilo y llevando pues con algunos sueños en los que trataba de encontrar a su padre y reconociendo la muerte como un designio de Dios. Relacionado con el equipo de salud,
Se observan reacciones emocionales y el impacto del desistimiento del paciente, frustración, sorpresa, angustia, tristeza. Se observa dificultades en la comunicación del equipo tratante con el especialista a cargo, pues hubo diferencia de criterios frente al paciente y su familia que afectaron la intervención del duelo anticipado y generó angustia frente al proceso. Se han tenido dos posibilidades de encuentro con el especialista tratante para abordar el tema, pero su lenguaje corporal evidenciaba completa evitación y la sensación de la familia es que hubo buena atención, pero solo se sintieron muy solos en el momento de la muerte del paciente. Se solicitó apoyo a la psicóloga del hospital, la de planta, para que hicieran el acompañamiento en el momento final de la vida, pero por la alta demanda de pacientes no logró ser efectivo y lo justificó con que la otra psicóloga estaba incapacitada. Dentro de los resultados encontrados en la encuesta con el equipo de salud, les comparto entonces que de 40 encuestas entregadas se respondieron 26, o sea el 62% de los que se habían identificado. No diligenciaron todos los datos demográficos completos, el 57% de los participantes tienen entre 6 y 10 años de experiencia en el cargo, el 73% se identificaban por hacer su trabajo de la mejor manera al atender a un paciente en fase terminal. Los tipos de muertes que más les impactaban en el entorno hospitalario son de los niños, jóvenes y los pacientes que ingresan en condiciones estables y en poco tiempo se complican y mueren. El 37% de los encuestados se identificó con la frase de "esa no es mi responsabilidad, voy a buscar la persona a cargo" cuando se trata de comunicar el fallecimiento del paciente a la familia. Y las dos principales emociones que se identifican ante la muerte del paciente son tristeza y frustración. Y se les hace una solicitud de qué sugieren o recomiendan para optimizar el trabajo en un equipo de atención en cuidados paliativos, y la mayoría entonces abordan dar al paciente una atención llena de valores teniendo en cuenta un buen trato con calidad, que el especialista de dolor y cuidados paliativos mejore la analgesia en casa, ser más conscientes del momento por el cual está pasando el paciente y su familia y brindar un apoyo continuo, más apoyo de parte de la familia en casos de pacientes de tercera edad que no mueran solos, y que el personal de la salud conozca más del tema, hablar sobre cuidados paliativos, enfrentar los miedos y para luego afrontar pues como estas situaciones externas. Y adicional, que tengan buenas relaciones entre los especialistas. Como conclusiones, encontramos que ante el escenario del cuidado cambiante en el entorno hospitalario es complejo lograr una intervención integral porque los pacientes rotan mucho o la muerte del paciente se puede hacer muy próxima, y esto lleva a que las atenciones tengan que ser ágiles, rápidas y efectivas y se confronte mucho la tolerancia a la frustración. Adicional, que la atención en el cuidado paliativo es fundamental para dejar de ver el cuerpo físico como lo central, y el cuidado del paciente es necesario integrarlo desde un modelo biopsicosocial y espiritual. Y también se requieren obviamente de habilidades de comunicación, empatía, counseling en la atención de los servicios humanizados. Esto es de parte de todo el equipo. Que el paciente se tenga en cuenta que es el eje central de la atención en el entorno hospitalario. Sin embargo, es importante reconocer que cuando se llega al paciente, no siempre este va a tener una necesidad directa de una atención psicosocial, sino que en la mayoría de los casos esa necesidad es más del equipo interdisciplinario de la familia por observar características que están afectando el proceso de aceptación. Esto conlleva focalizar los procesos en el presente, en el aquí y el ahora, ofrecerle de manera acertada técnicas e instrumentos de empoderamiento de la realidad que puedan facilitar un poco el ajuste y la adaptación a su condición. Y finalmente, el desconocimiento o falta de claridad de los conceptos de la situación terminal, el temor a definir un diagnóstico, la falta de formación específica, el no hablar el mismo lenguaje en el manejo de terminalidad, la confusión que genera los instantes de agonía del enfermo, el no saber cómo afrontar a una familia ante el dolor y la pérdida, el comprender cuándo es el momento pertinente de renuncia, a curar para ayudar a morir, son como algunos de los aspectos que diversos autores también han estudiado y que de una u otra manera van a interferir en el juicio clínico por el desenlace emocional que repercute también en esa personal asistencial, generando angustia, ansiedad, frustración, decepción y temor, también pensando en su propia mente o en la manera de afrontarlo, lo que afectará la percepción de la misma frente a un paciente en una condición final de vida. Muchísimas gracias. Dejo entonces cualquier duda o cualquier inquietud se puede comunicar conmigo. Estos son los
gráfico para este